donde Pablo comienza a dar unos breves saludos y eso lo vamos a estar analizando más adelante. Y para comenzar quiero orar y pedirle dirección al Señor, porque es el que tiene que hablar a través de nosotros y hacernos entender muchas cosas que Él tiene para nosotros. Así que, amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por una oportunidad, por tenernos una vez más delante de tu presencia, delante de este grupo, Padre de la Gloria. Padre, úsanos, pon palabras en nuestra boca, pon entendimiento, pon sabiduría, Padre, y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros día a día y trae eso como refrigerio a nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a estar leyendo rápidamente el libro de Filipenses capítulo 1 y versos 1 y 2. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios añada bendición a su palabra. Pablo comienza esta carta dando un breve saludo a la iglesia que está en el pueblo de Filipos. Pablo dice lo siguiente: siervo de Cristo Jesús. Él estaba reconociendo que tanto él como Timoteo eran los siervos llamados por Dios en aquel momento a aquella ciudad. Cabe resaltar que el libro de Filipenses es escrito mientras Pablo se encontraba en la cárcel, en su primera prisión en la cárcel de Roma, entre los años 59 al año 61 después de Cristo. Entonces, tomando en consideración estos datos puntuales, vemos que Pablo comienza a escribir esta carta estando en prisión, y lo primero que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Quiere decir que Pablo estaba diciéndole, haciendo renombranza en Timoteo, a quien tenía como consiervo suyo, y no vemos que en otras cartas él menciona, porque yo apóstol del Señor. En otras cartas dice, yo apóstol del Señor, o yo escogido por Dios como apóstol para introducir o para guiarnos. Esta carta comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos del Señor. Porque ya en el libro de Filipenses hacen la aclaración, o ya tenían en consideración quién era Pablo y quién era Timoteo. O sea que los frutos del Espíritu Santo se habían demostrado en la vida tanto de Pablo como de Timoteo. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Tú y yo, vosotros armados hermanos míos que estamos aquí, somos siervos de Cristo porque ya el mundo ha reconocido la autoridad que Cristo nos ha dado. El mundo tiene que reconocer quién yo soy, en dónde estoy y cómo soy y por quién soy así. Ahora ven, la identidad que Pablo estaba demostrando aquí era que los Filipos sabían quién era Pablo. Ahora te hago la primera pregunta brevemente. ¿El mundo sabe quién eres tú? Oh, tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque a veces mostramos una cara de quiénes no somos o quiénes somos. Mostramos un día estoy bien porque hoy voy a la iglesia, hoy digo A, B y C, pero mañana que no estoy en la iglesia digo de la D en adelante. ¿Soy una persona doble cara o no? Pablo no estaba diciendo esto. Pablo dice, siervo de Cristo Jesús. Y aún tomando en cuenta lo que están en Filipo, dice, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Cabe resaltar que todos los santos somos tú y yo y todos los que creen en Cristo Jesús. Perdón, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. No hemos santificado porque cuando morimos, lo hablamos en el libro de Efesios, cuando morimos al viejo hombre, cuando morimos al viejo hombre, nosotros somos levantados, somos resucitados como una nueva criatura, y como nuestro Dios es santo, nosotros debemos procurar practicar la santidad. Y como practicamos la santidad, al practicar la santidad nos constituye santos en Cristo, santos en el Señor Jesucristo.
En el verso 2 dice lo siguiente: que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz. Cabe resaltar junto a con los obispos y los diáconos. O sea, que ya la iglesia en Filipo tenía un orden y a través de ese orden Dios había llevado paz, había llevado dirección, y él estaba pidiendo, más allá de lo que ya tenían, era que Dios le añadiera más paz para poder llevar la carrera o para poder seguir en la carrera de la fe. O sea, ¿qué quiere decir obispo? Un supervisor. ¿Qué quiere decir diácono? Un servidor del Señor. Ahí comienza Pablo comienza a demostrar los tipos de niveles espirituales o los tipos de niveles que hay dentro de la iglesia. En la iglesia católica vemos cardenales, obispos, papa, vemos padres, por decirlo así, capellanes, no me acuerdo, yo no me siento ese protocolo, pero sí sé que tiene un distinto grado de cada uno llamarle. En la iglesia evangélica podemos ver al pastor, a los diáconos, que son los diferentes ancianos de las congregaciones que tienen experiencia en muchas ramas. Vemos a los líderes, vemos a los ungieres, vemos a los que son los consejeros del pastor o del apóstol o de quien sea, vemos a los distintos maestros, vemos a los distintos evangelistas, vemos a los distintos pastores, profetas y apóstoles. Y así está gobernada la iglesia. La iglesia de Filipo ya tenía esto, o ya sabía estructurado de una manera completa la iglesia en Filipo. Tanto así que Pablo no tenía que alardear mucho, en otras palabras, Pablo no tenía que hacer énfasis en muchas cosas porque ya era una iglesia constituida como tal, que estaba caminando como tal, que ya estaba caminando en la fe en Cristo Jesús, estaban firmemente basados en Cristo, ya estaban practicando lo que Pablo quería que practicaran. Ahora, vamos avanzando. Vemos en el verso 3 en adelante una oración que dice Pablo. Dice Pablo lo siguiente: doy gracias a mi Dios que me acordó de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dejémoslo hasta allí. El verso 3 y el verso 4 dicen lo siguiente: doy gracias a mi Dios que siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que era un pueblo que Pablo tenía en donde, en su corazón, porque había marcado una imagen, había marcado una autoridad, había marcado un estilo o había captado de cierta manera lo que Pablo quería o lo que Cristo quería, estaba haciendo a través de Pablo en la iglesia. Esto señala su alta opinión de ellos, de que ellos tenían todo cuanto le daba gozo y casi nada de lo que le diese pena. La gratitud en la oración es una muestra de un corazón devoto y entregado a Dios. Nosotros cuando oramos, muchas veces oramos pidiéndole y no le damos gracias al Señor. Esa es nuestra oración. Padre, hoy te pido que me ayudes en esto y lo otro. Esa es nuestra oración constantemente. Señor, te pido que me ayudes, que no puedo salir de esta prueba. Señor, te pido que me ayudes en estas cosas. Pero ¿cuánto le hemos dado gracias al Señor por lo que Él nos ha dado o por lo que nos permite pasar o por lo que nos permite vivir? Pablo estaba diciendo en el verso 3, doy gracias a mi Dios, que cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez que los pongo en mi oración, los llevo a mi corazón porque han causado algo importante en mi vida. Yo oro por las personas a quien amo, yo oro por las personas con quien quiero estar bien, con quien quiero yo pasar el resto de mi vida o con mis allegados. Yo oro por la iglesia que donde estoy. ¿Por qué? Porque amo lo que hago, amo lo que vivo, amo lo que voy a vivir. Entonces Pablo estaba dando gracias a pesar de que él estaba en la cárcel,
a pesar de que Pablo se encontraba en la cárcel, esta gente de Filipo estaba haciendo lo correcto de cierta manera ante los ojos de Jehová. Tanto así que Pablo se empeña en orar por sus hermanos en Filipo, porque su gozo estaba en orar por ellos, su gozo era en velar por ellos, porque desde el primer día que ellos habían dispuesto su corazón, ellos habían comenzado a hacer un cambio radical. Esta iglesia había empezado a caminar en lo correcto, tanto así que cuando Pablo lo dejó, ellos comenzaron a caminar solo, estando persuadidos de aquel que comenzó la buena obra en ellos. O sea, que Pablo no necesitó estar mucho tiempo en Filipo de cierta manera. ¿Por qué? Porque esta gente estaban convencidos, eran súper creyentes, estaban convertidos, porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Esta gente estaba convencido, convertido y eran full creyentes, full creyentes de lo que profesaban, full creyentes de lo que ellos, de lo que Pablo había puesto en su vida. Y la segunda pregunta, que ahí donde voy, ¿creemos verdaderamente en el que nos llamó, en el que nos escogió? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en el verso 6 dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que no vamos a llegar a la perfección, porque cuando Cristo corone en los cielos, en una nube, llegaremos, nuestros cuerpos serán transfigurados y seremos llevados al cielo y se cumplirá la perfección, la obra perfecta, porque éramos perfectos, pero cuando Adán y Eva pecaron, de una vez inmediatamente fuimos constituidos pecadores, y por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y como todos éramos destituidos, tuvo que venir el autor inconsumador de todas las cosas, que es Cristo, que lo dice Pablo, a redimir nuestra vida para poder entregarnos una santidad inmerecida, para podernos entregarnos una gracia inmerecida, para podernos entregarnos una vida eterna inmerecida, porque ya habíamos pecado, estábamos pecando, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aquel muere por nosotros, inmediatamente somos ¿qué? Constituidos santos. Y la iglesia de Filipos estaba totalmente creyendo en lo que Cristo había depositado en ellos. Tanto así que estaban completamente seguros de que Cristo estaba en ellos, de que Jesús estaba con ellos, de que el maestro de Galilea caminaba con ellos. ¿Estamos nosotros persuadidos verdaderamente de que Cristo está en nosotros? Dice el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipamente conmigo de la gracia. Escuche esto, por cuanto os tengo en el corazón. O sea que Pablo tenía al pueblo de Filipo en el corazón. Tercera pregunta, ¿estamos nosotros en el corazón del Padre? Yo creo que sí, porque hasta el día de hoy Dios nos ha permitido arrepentirnos día a día de nuestro pecado a causa de él. Porque dice la Biblia que él está como intermediario entre el Padre y nosotros para velar por nuestra vida, para decirle al Padre, espérate un momento, aún no vayas aún no vayas por tu iglesia porque Jaime necesita hacer algo importante en mis manos. Espérate un momento porque Zulay necesita terminar la obra que yo empecé. Yo necesito terminar la obra que empecé. Ellos están en mi corazón. Dame un momento, dame un tiempo de gracia, dame un tiempo añadido más. Espérate, Jesús estaba haciendo esto. Pablo estaba diciéndole, sabes que vosotros están en mi corazón y yo voy a velar porque aunque yo esté en la prisión, aunque yo esté condenado, yo estoy orando porque ustedes son partícipes conmigo, por cuanto creyeron que Jesús estaba en mí, de que Dios estaba conmigo. Ustedes son partícipes de la gracia porque no me siguen a mí, sino que siguen a Cristo, aquel que yo le prediqué, aquel que yo fundamenté en su vida, por cuanto estaban persuadidos, porque ustedes están persuadidos y están creyendo de lo que yo he puesto en su vida. Eso era lo que estaba orando Pablo. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a través de la pequeña oración que comienza a desencadenar. Dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
en el extrañable amor de Jesucristo. Vemos a un Pablo amoroso. Vemos a un Pablo que ama a la iglesia de Filipo. Vemos a un Pablo que está, a pesar de que está en la prisión, ama a la iglesia de Filipo porque estaban haciendo lo correcto. Y un padre, ejemplo, un padre cuando ve a su hijo que hace las cosas correctas, cuando ve a su hijo que se gradúa, que logra todos sus éxitos y a pesar de eso sigue en los caminos, se casa, tiene hijos y comienza a hacer las cosas bien. Este hombre es feliz, este hombre vive una alegría enorme. ¿Por qué? Porque sus hijos, a quien ama, están haciendo las cosas correctas. Y Pablo amaba tanto a Filipo que esta gente estaba, ¿por qué? Porque esta gente estaba haciendo lo correcto. Dice la Biblia, porque Dios me es testigo que los amo. Y en esta tarde, a pesar de la enseñanza, yo quiero decirte que para Dios quiere ser testigo a todos nosotros de que Él nos ama a nosotros. En esta tarde, más allá de la enseñanza o más allá de la práctica, quiero decirte que Dios se ha empeñado a amarte de tal manera que no nos dejará en paz hasta que logremos la buena obra de Él en nuestra vida, hasta que logremos alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Y la iglesia de Filipo estaba logrando lo que Pablo le había enseñado, hacer una iglesia recta delante de los ojos del Señor. Y dice el verso 9, y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice la Biblia, más en ciencia y en todo conocimiento. A pesar de lo que se levante en el mundo, la ciencia siempre va a ir con Dios. El conocimiento siempre lo vamos a adquirir cuando estamos con Dios. Amén o no amén. Dice lo siguiente, si nos damos cuenta, la oración de Pablo difiere mucho de la oración que hoy en día practica el creyente. Su oración se enfoca en el perfeccionamiento del ser interior del hombre, para que el amor, la disciplina, la paz y la gracia sobreabundaran en todos los creyentes, para que todos dieran frutos. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo estaba enfocado en que tú y yo seamos prosperados en el espíritu. Pablo estaba empeñado en orar y dar gracias a Dios, porque cuando yo soy del que cree que tú le das gracias a Dios, aunque no tengas nada, es que tú estás creyendo firmemente en lo que Dios hará en tu vida. O yo estoy creyendo firmemente en lo que Dios hará en mi vida. Yo antes de viajar al extranjero, Dios me ha permitido viajar a la ciudad de Colombia, a la ciudad de Monterrey. En Colombia estuve en Cartagena predicando el evangelio. Y yo antes de viajar le decía, Señor, gracias porque tú me vas a enviar a las naciones. Gracias porque yo piso tal país. Gracias porque yo sé que tú me llevarás a los confines de la tierra a predicar tu evangelio. Y cuando llegó el día, se llegó un día hace 4 años que por primera vez viajaba al exterior a predicar el evangelio. Por primera vez predicaba fuera de mi país. Le daba gracias a Dios porque a un día tuve la fe y la certeza del Señor de que viajaría. Y ese día llegó y cuando menos lo pensé, cuando pensé que Dios me había olvidado, cuando pensé que Dios había olvidado la promesa que un día me hizo. Pero aún así le daba gracias a Dios antes de todo por lo que Él estaba haciendo en mi vida y lo que Él iba a hacer. Tanto así que se llegó el día y se cumplió. ¿Cuánto le damos la gracia a Dios por las cosas que no tenemos, que queremos? ¿Cuánto en vez de reprocharle al Señor, le decimos, Dios, gracias porque tú me llevarás al destino profético que tienes para mí? ¿Cuánto le hemos dicho eso al Señor? Muchas veces no lo hacía. Yo no sé si usted lo hace, pero yo creo fielmente que entre más le demos gracias al Señor por las cosas que aún no tenemos, eso se hace fiel merecedor de las cosas que Dios tiene para nosotros. Es mi pensar. Dice así el verso 10.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para que el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. De esta manera cierra Pablo la oración que hace por el pueblo de Filipo. Vemos que Pablo quería que el pueblo de Filipenses, de los Filipos, diera fruto en gran manera, porque era un pueblo que amaba. Era una iglesia que él amaba tan grandemente, tenía un amor tan grande por ellos, que este hombre, que Pablo quería que estos fueran como el modelo a seguir de la iglesia. Pablo quería que Filipos marcara la diferencia, y estaban marcando la diferencia entre todas las demás iglesias que él escribió. No vemos en otras cartas el amor que Pablo demuestra tanto como la de los filipenses. Pablo quería que esa iglesia se llenara de fruto, y en esta tarde, en este día, Dios quiere que nosotros empecemos a dar buenos frutos, los frutos de justicia para gloria y alabanza de nuestro Señor, los frutos de amor, los frutos de la sinceridad, de la honestidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la misericordia, del amor a nuestro prójimo, esos frutos que nos hacen coherederos de la gracia del Señor, que nos hacen ser imitadores de Cristo. Por eso que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque al imitar a Pablo, la iglesia imitaban al Señor Jesús. Ese era el modelo a seguir, ese era el modelo. Y yo en esta tarde no sé a quién tú sigues, no sé si tú sigues a hombre, pero si tú sigues al Señor de señores, déjame decirte que vas por el buen camino. Si tú sigues al Dios soberano que marca, que cumple los estatutos impuestos en la Biblia por él, creo que vamos en la dirección correcta. Si comenzamos a predicar de manera correcta, así, sin vanagloria, sin soberbia, sin altivez, creo yo que vamos en la manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Mas al altivo, él dice la Biblia, más al altivo, él lo mira de lejos, el soberbio, él lo aparta de su vida. Y creo que la iglesia de Filipo estaba haciendo las cosas tan bien, que se habían humillado delante de los ojos del Señor, que habían comenzado a creer fielmente en lo que que Dios tenía para ellos. Tanto así que Pablo comienza a hablar de esta manera, o a hacer una oración por ellos. Yo en esta tarde, yo sé que usted y yo vamos a dar frutos sobrenaturales, frutos que aún no se han visto. Yo lo creo y yo declaro que sea así. Dice el verso 2, entramos en otra etapa de Pablo a partir del verso número 12, donde comienza a declarar lo que él estaba viviendo, donde comienza a confesarle a la iglesia de Filipo lo que estaba pasando. Dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han rondado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho pactantes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos que Pablo aquí dice, hey, yo estoy preso. Hey, yo estoy viviendo, yo estoy siendo perseguido por el evangelio. Fui llevado en cautiverio por el evangelio. Fui condenado a prisión. Sin embargo, no se preocupen, iglesia de Filipo. No te preocupes, iglesia, porque esto es a fin de mostrar, de extender el reino. Y creo que si Pablo no hubiera llegado a la iglesia, o a la cárcel, mejor dicho, no se hubieran escrito estas cartas. Si Pablo no se hubiera sentado en la prisión a escribir, esas cartas no existieran. Ninguna de las cartas paulinas existieran como viajes de Pablo, porque el libro de los Hechos habla de los 4 viajes de Pablo. Tal vez las cartas no se hubieran escrito porque no había sido condenado, no estaba en prisión. Y fue tan grandioso haber caído en prisión, que a él no le importaba la prisión, porque él desde la prisión él estaba comenzando a redactar
Hoy voy a redactarle, permítame, varón Jaime, tomar su nombre, ¿no? Hoy voy a redactarle a Jaime lo que estoy pasando, pero yo creo fielmente que si yo le escribo, él se va a atrever a hacer las cosas que yo quiero que él haga, a hacer las cosas que Cristo quiere que haga. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo estoy en prisión, estoy bien, estoy tranquilo, pero más bien quiero que tú comiences a hacer lo que Dios empezó de lo que Dios empezó en tu vida. Es lo que Pablo estaba plasmando. Y él decía, aquí todos mis hermanos han tomado la autoridad correspondiente porque como yo estoy en prisión, alguien tenía que hablar. Y si yo estoy en prisión y hablo de lo que estoy viviendo, la gente que está allá afuera, que aún no está en prisión, se va a atrever a hablar de lo que es nuestro Dios. Era lo que Pablo estaba narrándole. Quiero que se atrevan a hablar de lo que yo estoy viviendo. Quiero que se atrevan a hablar de lo que yo he vivido y de lo que viviré. Quiero que se atrevan ustedes a predicar el evangelio, porque si yo estoy aquí es a causa de extender el reino, es a causa de llevar el reino a los confines de la tierra. Ese era el anhelo de Pablo. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos en el verso 14 que la iglesia, otros hermanos tenían miedo de predicar el evangelio porque no querían caer presos. Vemos en la actualidad, hoy por hoy, vemos que mucha gente no quiere ir a países a predicar el evangelio porque si no lo matan, lo meten preso. No hay países que no se pueden predicar el evangelio de Medio Oriente, de Asia, por allá. Esos países no aceptan el evangelio, están encerrados en su cultura, y aquel que profesa el evangelio para la chirola o para la cárcel o para donde te quiera. Ejemplo, si a mí me mandaran a predicar a un lugar como esto, yo estoy seguro que me van a condenar. Pero la razón de ir con toda confianza es que algo Dios tiene que hacer. A pesar de que Pablo estaba en prisión, Pablo sabía que ahí había algo que hacer. Y que a través de estas cartas él iba a provocar que la iglesia tomara más ánimo y no tuviera miedo de ser perseguida. Aún así, que enfrentara la persecución y si eran capturados, que fueran capturados, porque mayor era el que estaba en él que el que estaba en el mundo. Y mayor es el que vivía en su vida, porque para él vivir era Cristo, a pesar de la prisión, a pesar de que podía pasar muchas cosas. Para Pablo era fundamental vivir en los pies del Señor, vivir deleitándose en la gracia del Padre, deleitándose en los pies del Señor, deleitándose en su presencia. Y aquel que diga que, no, a mí no me gusta estar en la presencia del Señor, entonces usted no es cristiano, porque yo amo estar delante de su presencia. Yo amo estar postrado adorando al Señor día y noche. Como adorador que somos muchas veces, digo porque soy músico, me considero un adorador. Muchas veces prefiero 1000 veces estar sentado en el teclado tocando notas por nota y que mi corazón se derrame de su presencia, porque no me interesa lo demás. Yo prefiero hasta perder el trabajo, y le he dicho al Señor, el día que tú decidas sacarme de mi trabajo, sácame, porque si no voy a cumplir tu obra, entonces quita lo que impide que yo cumpla con lo que tú quieres que yo haga. Y Pablo no le importó lo que estaba viviendo con tal de que se cumpliera su obra. Dice el verso 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vemos que mucha gente estaba predicando de que Pablo estaba siendo
que estaba en la cárcel, que Pablo estaba sufriendo, mientras otros, ¿sabe qué? Pablo estaba predicando desde la cárcel, la gente estaba viendo milagros y prodigios, y otros lo hacían por envidia a Pablo, whatever. A Pablo no le interesaba lo que estaban hablando de él o lo que predicaban por medio de él, lo que su vida estaba pasando. A Pablo lo que le interesaba que al final de todo se llevara el evangelio. En la actualidad, lo que a Dios no le interesa cuánta iglesia se levante, a Dios no le interesa cuántos pastores se levanten, ni cuántos evangelistas, ni cuántos apóstoles, ni cuántos profetas. A Dios lo que la iglesia es rescatar a su iglesia. A Dios lo que le interesa es levantar a una iglesia limpia, pura y sin mancha. A Dios lo que le interesa es que esta generación o este pueblo que está creciendo dentro de la mano del Señor ame al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su entusiasmo, con todo su amor. A Dios lo que le interesa a nosotros es que no miremos de qué iglesia somos, si nos congregamos en la misma iglesia, no. Lo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros. Lo que Dios quiere es que tú y yo amemos al prójimo como a nosotros mismos. Lo que Dios quiere es que a pesar, mira, y lo dice Pablo aquí, que a pesar de que se habían levantado envidia, contienda por aflicción, para afliccionarlo a él o para decirle, tú estás, para hacerlo menguar en su fe. No, esto es lo que le estaba motivando a seguir más adelante para que la gente perdiera el miedo y él se estaba gozando porque la gente estaba conociendo a Jesús como su Salvador, estaba aceptando a Cristo como su Salvador. Amén o no amén. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Pablo aquí yo no sé si era un hombre natural o un hombre, no sé, porque Pablo no era de este mundo, porque si él pensaba de esta manera, wow, sobrenatural. Pablo sabía que no era de este mundo. Pablo lo escribió muy bien cuando él dijo, yo no pertenezco a este mundo, yo no soy de este mundo, yo le pertenezco a Cristo porque, hermano, tener confianza en Cristo Jesús, a pesar de que tú seas avergonzado, a pesar de que te maten, a pesar de perder la vida, a pesar de que blasfemen en contra tuyo, Pablo confiaba en Cristo y a él no le importaba lo que iba a pasar. Pablo tenía un pensamiento, wow, sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque él dice, y también será magnificado Cristo en mi vida. No me importa si es a través de mi muerte, a través de mi cuerpo o a través de mi vida. A mí no me interesa, lo que me interesa es que mi cuerpo espiritual y humanamente refleje la buena obra que Cristo empezó en mi vida, refleje la imagen de Jesús, refleje a nuestro Dios y Padre Celestial. Y eso me lleva al libro de Éxodo, cuando Moisés subió a la montaña, al monte a orar, y cuando Moisés descendió de la montaña, dice que nadie podía mirarlo a la cara porque había un rostro resplandeciente. Imagínense que Pablo estaba en prisión. Pablo desde prisión resplandecía a los otros pueblos porque su vida estaba haciendo de luz a muchas personas, a pesar de que estaba en prisión. Y en el libro de Romanos, si no me equivoco, habla porque mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Espíritu Santo sobre nosotros. Eso era lo que le interesaba a Pablo, de que la gente viera que el pueblo de Filipos estaba demostrando la imagen de Cristo. La iglesia de Filipos tenía una identidad, tenía certeza, tenía convicción de lo que él era, de lo quién estaba en ellos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué acoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oh my God. Oh mi Dios. Dice aquí, porque las dos cosas no me importa. Si el morir o seguir viviendo, lo que me interesa a mí es estar con Cristo. Cuarta pregunta, ¿verdaderamente nos interesa a nosotros estar con Jesús? No sé, la verdad no sé ni qué responder, porque si yo me pregunto eso, yo diría que sí, porque a lo largo de este caminar, a lo largo de estos 7 años que me volví a Cristo nuevamente, creo que yo nací para esto. Yo creo que yo nací para vivir en los pies del Señor. Yo lo creo así porque estar a punto de morir, pasar dificultades económicas, pasar problemas familiares, pasar escasez, pasar circunstancias difíciles asociadas a mi familia. Pero cada vez que pasaba un momento difícil, Dios siempre estaba conmigo. Dios siempre mostraba su gracia y su amor. Y cuando estuve fuera de los caminos durante 3 años, 4 años aproximadamente, cada vez que pasaba por una iglesia decía, yo algún día volveré. Y estando en el mundo sentía un vacío enorme en mi corazón porque había nacido en el Evangelio. Tuve la dicha y el placer de haber nacido en el Evangelio, de conocer a Cristo a temprana edad. Sin embargo, me aparté y cuando estuve apartado, cada vez que veía una iglesia no quería ni mirarla, no quería ni pasar cerca. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón saltaba, comenzaba a latir al 100 por 1000. ¿Sabes por qué? Porque era un deseo dentro de mi vida que tenía que estar allí. Un día me dije, yo tengo que regresar, yo tengo que volverme porque el mundo no es para mí. No tenía trabajo, era una carga para mis padres, eh, era era muchas cosas. Caí muy bajo de cierta manera, pero cuando regresé a los pies de Cristo, me di cuenta de lo que decía Pablo aquí. No me interesa si seguir viviendo o si morir. Actualmente no me interesa, ¿sabes por qué? Porque he encontrado la gran satisfacción de servirle al Señor en todo tiempo. He encontrado la gran satisfacción, la felicidad más grande de toda mi vida, de ir a una iglesia o de ir a un pueblo lejano, de ir a un barrio y hablar de Jesús y ver que la gente siendo bautizada, ver la gente quebrantada delante de Dios por la oportunidad de salvación que le estábamos brindando, no tiene precio. Y pude haber pasado muchas cosas y entendí que lo que pasé fue producto de lo que Dios tenía para mí al regresar. Y cuando regresé, conseguí trabajo. Cuando regresé, conseguí una estabilidad. Logré obtener mi título profesional. O sea que muchas cosas pasaron al regresar. Y en este pasaje que habla Pablo, yo me identifico mucho por lo que mi vida estuvo pasando. Estar a punto de la muerte 2 veces no tiene precio. Y saber que la muerte te azota, o sea, te acerca a ti, no, cualquiera se hubiera ido, ¿sabes qué? Si voy a morir, voy a morir, voy a disfrutar del mundo. Y más a mi edad, 27 añitos, nada más. De esa edad voy a disfrutar del mundo y voy a hacer lo que voy a hacer y listo. Si voy a morir, voy a morir. Pero hoy día, si muero, voy contento. Estoy feliz. Y siempre le he dicho a mi esposa, el día que yo parta con Dios, de diferentes maneras, darle gracias a Dios porque Él cumplió la obra en mi vida. Y la cumpliré y la seguirá cumpliendo hasta el fin de mis días. Porque creo fielmente de que Dios nos llevará hasta los fines de los días, hasta ver su gloria postrera. Y Joel 2:14, su gloria postrera será mayor que la primera. Y yo creo fielmente la gloria que yo he visto no se compra para la gloria que veréis. Y Pablo sabía de la gloria que venía. Pablo sabía lo que venía a través de que él escribía esta carta. Dice, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros.
y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para que vuestro provecho y gozo, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Wow. Solamente os pido que os comportéis como tal. Solamente les pido que permanezcan firmemente. Solamente les pido que sigan batallando en la fe. Solamente les pido que se unan los unos con los otros. Solamente les pido que lleven el evangelio de la fe a todos los confines de la tierra. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo. Yo los amo, yo los aprecio, están haciéndolo bien, pero solamente les pido que no mengüen. Si estoy o no estoy físicamente en este mundo, o estoy o no estoy con ustedes físicamente en Filipo, no se preocupen, sigan haciendo lo que están haciendo. Porque esto, aunque se opongan, aunque venga lo que venga, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas, aunque vengan las circunstancias difíciles, aunque venga la escasez, esto es de perdición para los que creen, los que lo practican o los que lo hacen. Para ellos es de perdición, pero para vosotros es de salvación, porque esto llevará a la obra perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? No importa lo que estés pasando, no importa lo que estemos viviendo. Esto es producto de lo que veremos más adelante. Todo esto es producto de lo que Dios hará en nuestra vida. Y verso 30, verso 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Y cierro con esto. Pablo lo que le estaba diciendo era, como creyentes fieles al servicio y llamado que hemos recibido en Cristo, debemos continuar el legado apostólico de la iglesia para mantener, persistir y sostener la lucha que nos permite avanzar en la fe, en la predicación del evangelio y en el perfeccionamiento de nuestro ser. Pablo le estaba diciendo, no importa lo que pase, no importan las luchas, es un honor padecer por esto. Es un honor, un privilegio sufrir a causa de Cristo. Es un honor y un privilegio morir a causa de él, porque él nos ha dado vida y vida en abundancia. Este capítulo es muy valioso, tanto para mí y sé que para ustedes lo va a ser. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama. Dios quiere que logremos alcanzar el galardón. Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el apóstol Pablo está totalmente dispuesto y creía que tú y yo lo vamos a alcanzar. Así que no importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos, creamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso lo van a ver más adelante en otro capítulo, en el capítulo 4. Así que el que le toque el capítulo 4 va a hablar sobre este tema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cierro con esto. Gracias por el privilegio. Gracias por la oportunidad. Mi hermano Fitín. Gracias, mi brother. ¡Wow! De verdad que escudriñar las escrituras para comprender lo que el escritor vivía nos da una perspectiva más clara de que no era tan distante a lo que usted y yo vivimos diariamente. Pero Pablo era una persona comprometida con Cristo, una persona comprometida con su evangelio.
una persona comprometida con su llamado. Eso es lo que nos corresponde rescatar de este hermano, que a pesar de que tenía sus carencias, sus debilidades, sus dificultades, que él mismo lo expresaba en muchas áreas, en muchas partes lo pudimos leer, él continuaba, seguía peleando la buena batalla. Y algo que yo quiero rescatar de la pequeña investigación que hice sobre este libro, Honrando la Vida, de mi hermano Ricardo, que fue demasiado delicioso lo que nos entregó hoy. Quería darle la perspectiva de esta carta, pues que la carta que Pablo le escribe a las personas en a los filipenses, perdón, las personas en Filipo, era una carta con el objetivo de agradecer la ofrenda que ellos habían recogido para honrar a Pablo. Entonces Pablo aprovecha y les da ciertas frases, ciertas palabras de ánimo, que era lo que hoy Ricardo nos regalaba. Y pues este primer capítulo es de ánimo. Realmente escuchar a Ricardo cuando iniciaba diciendo: hey, eres tú aquel que está haciendo ese cambio para que en este mundo te reconozcan como diferente, para que te reconozcan como siervo fiel. Y eso me impactaba y me golpeaba, porque yo digo: Señor, creo que esta es la única manera de calibrar si estoy viviendo conforme a tu voluntad o no. Estos son parte de los frutos, de que podamos evidenciar con nuestros hechos y que las personas lo hablen sin nosotros predicárselo, sino que nuestra máxima predicación sea nuestro ejemplo, el servicio, la disposición, la entrega. No el tanto predicar, sino el tanto ejemplificar, porque más tú predicas con lo que haces que con lo que dices. No se trata de ir y decirle a la persona: cambia, transforma, Dios cambia. No, se trata de tú mostrar el cambio para que la persona tenga la curiosidad y preguntarte: ¿qué hizo cambiar en tu vida? ¿Qué te hizo transformarte? Esta es la mejor manera de predicar. Y viendo cómo Pablo, agradeciendo, y lo podemos comparar con Corinto, porque cuando estudiamos Corinto, Pablo decía: yo me libré de aceptar de ustedes ofrenda, me libré de aceptar de ustedes algún tipo de pago, porque no habían entendido. Pero si ahora podemos percatarnos de que en otras regiones él recibía retribución, recibía agradecimiento monetario. Y esta era una de las iglesias más fieles, una de las iglesias donde Pablo más contento se sentía. Y esto es una de las cosas que a mí me encanta de Pablo. ¿Por qué razón, familia? Porque a veces nosotros nos cerramos tanto con la obra y tomamos la obra como nuestra. Pero algo que decía Pablo es que, dijo Jesucristo: en el reino mío que me entregó Dios, Él manda. Jesús mismo dijo esto: el reino mío, que es mío, Él es quien toma las decisiones. Y esto nos corresponde también adquirirlo y tomarlo. ¿Por qué? Porque si Pablo hubiese dicho: no, es que Corintio es mi zona, yo no puedo salir de aquí porque esto me lo entregó Dios, y nos ponemos hasta en contra de Dios Padre, yo no puedo salir de aquí porque este lugar es mío. Pablo no hubiese podido abrir obras en Filipo, en Galacia y en Tesalónica y en las demás regiones que vamos a estar estudiando. Pero Pablo era una persona dispuesta a escuchar la voz del Espíritu, dispuesta a dejarse dirigir. Entonces, una de las cualidades que tenemos que nosotros optar por tener, estar dispuestos a mostrar a Jesucristo con nuestras acciones. Y otra de las pequeñas cosas que investigué, que quería aportarle antes de cerrar, pues el marco histórico, era pues saber de que Pablo funda esta iglesia en Filipo en su segundo viaje misionero. Usted lo puede verificar en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del verso 11 al verso 40, ahí está Pablo abriendo esta obra. Entonces, esta fue una de las primeras obras que establecieron en el continente europeo. Ya no estaba en Asia, Filipo está en la región europea. Cosas lindas, ¿no? Que tenemos que ir entendiendo y que ir viendo cómo el evangelio se fue expandiendo. ¿Desde qué momento? Desde que matan a Esteban. Así que era mi pequeño aporte. Gracias, mi hermano Ricardo, por tanto, mi bro. Gracias, mi hermano, por tanto.
Uy, no pare la grabación, pero creo que era importante este punto también.